Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse en esta mañana. Estamos finalizando el mes de marzo. Hoy terminamos este mes, marzo. Hoy es 31 y mañana vamos a empezar un nuevo mes. Pero estamos seguros de que Dios está en control de toda la situación. Estamos muy contentos. Yo estoy muy contento de lo que Dios está haciendo en esta semana. Una semana de restitución, una semana de cosas diferentes y nuevas. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la grandeza de su reino. Cuando hablamos de Dios, algo está pasando, algo pasa. Esta semana estamos hablando de Jesús. El lunes hablamos de la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Hoy vamos a hablar de la muerte. Y el viernes, si Dios nos ayuda, vamos a estar hablando de la resurrección. Un acto increíble, o sea, un acto exclusivo de nuestra fe cristiana. Así que por favor no se vaya. Si usted se está conectando en la tarde, no se vaya. Yo le quiero agradecer que se quede hasta el final, porque cuando hablamos de la cruz, algo tiene que pasar. Y cuando entramos en su presencia a orar, algo tiene que suceder. Un nuevo testimonio debe haber en tu vida. Así que yo le doy la bienvenida en esta mañana. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sé que es una semana de vacaciones para mucha gente, en Spring Break o la Semana Santa. Hoy empieza un tiempo donde la gente ya deja de trabajar y quizás se levanta más tarde. Pero si usted está viendo en diferido, quédese en privacidad, váyase a un cuarto, escuche la oración que está preparada. El Espíritu ya está listo para lo que Él va a desatar. Hay algo increíble que el Espíritu de Dios me enseñó hace varios años. Y estaba predicando y el Señor me dijo: corrige y mira delicadamente tus mensajes. Si el mensaje que estás dando no lleva a la cruz, no lleva la sangre de Cristo y no lleva la resurrección, hijo, tu mensaje no está sirviendo. Y en ese tiempo y en ese momento entendí que nuestro mensaje, el mensaje que nosotros damos a la iglesia o que damos a cualquier lugar que vayamos, si no lleva la cruz, no lleva la sangre, no lleva la muerte y la resurrección de Cristo, no estamos haciendo nada. De lo contrario, solamente estamos por los laditos. Tenemos que ser eficientes con la palabra. Tenemos que ser eficientes con lo que Dios nos está dando. Por eso yo le quiero decir que hoy va a pasar algo en su vida. Hoy va a pasar algo nuevo, porque cuando hablamos de Cristo, de la muerte y de la resurrección, algo tiene que pasar en nuestra vida personal. Algo tiene que pasar en la atmósfera. Algo tiene que pasar en nuestra familia. Algo tiene que pasar con nuestros hijos. Un milagro se tiene que desatar. Algo, porque la cruz no fue en vano. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Jesús vino como cordero en silencio a morir por los pecados nuestros. Él vino para darnos vida y darla en abundancia. Es grande cuando hablamos de la cruz, me apasiona. Y cuando entramos a hablar de la cruz, del sacrificio de nuestro amado Jesucristo, la atmósfera cambia, el ambiente cambia. Los milagros, la sanidad, la presencia, empieza a moverse la unción de su Espíritu Santo para liberar. Cuando hablamos de la cruz, algo se tiene que desatar, algo nuevo tiene que pasar en nuestro espíritu. Cuando hablamos de la resurrección, de la muerte y de la resurrección, un acto exclusivo de nosotros los cristianos, los únicos que podemos decir que hubo alguien, un Dios que se encarnó en carne y vino a morir como hombre para que se cumpliese la profecía que estaba escrito y hablada por los profetas. Jesús es parte de la profecía y Jesús vino a enseñarnos, vino a mostrar su reino, a darnos testimonio del Rey de Reyes, de su Padre, a mostrarnos al Padre. Cuando hablamos de Jesús, entra algo en nuestro espíritu, algo tiene que empezar a pasar en esta mañana, que mientras que lo vamos a adorar en un momento, algo tiene que suceder, algo tiene que romperse, algo tiene que descender de la eternidad a nuestra vida, a nuestro ambiente, a nuestra atmósfera, porque la cruz tiene poder.
La muerte de Jesús no fue en vano. Él murió por ti, murió por mí. Y esta semana celebramos uno de los actos, la Pascua, el momento más importante para el pueblo judío y para nosotros. Ahora, para el pueblo de Israel en su tiempo y ahora nosotros como su nuevo pueblo. Dios ha enviado a Jesús a morir por nosotros. Y la buena noticia es que resucitó por ti y por mí. Y no vino a simplemente hacer un acto de presencia o a mostrarse como un gran Dios. Vino a dar salvación, amor, restauración, liberación. Y por eso hoy, 2000 años después, estamos hablando, confesando su grandeza, confesando de que solo hay un rey y solo hay un trono. Y no hay otro Dios como Él, porque conocemos a nuestro Padre a través de Jesucristo. Jesucristo, nuestra garantía. Diga, Jesucristo es mi garantía. Diga, Jesucristo es la garantía para mi familia. Jesucristo es la garantía para mis hijos, para mis generaciones. La promesa hecha carne, el verbo hecho carne, lo que les enseñé el lunes. Primera de Juan capítulo 1, ahí usted ve el verbo hecho carne. El Apocalipsis, Juan también lo habla en el capítulo 13, 19. El verbo se hizo carne. Jesucristo, la palabra, se hizo veraz, se hizo carne y descendió y se encarnó en hombre para morir como hombre obediente, en obediencia. Una muerte de cruz, una muerte difícil, cruel, dura. La crucifixión fue inventada por los griegos, por los persas, y después los romanos la implementaron. Esta crucifixión, este momento de cruz era para castigar a los hombres más malos, a los ladrones, a la escoria de la sociedad. Y Jesús cargó con todo eso. Era una muerte dura, una muerte segura, una muerte humillante y una muerte muy dolorosa. Pero Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Jesús dijo, voy a morir por una sociedad, voy a morir por un cuerpo, voy a morir por aquellos que necesitan. Había una deuda que pagar, teníamos una deuda que pagar. Si tú ya conoces a Jesús, Cristo ya pagó por ti. Si tú no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que hay una deuda que tú vas a pagar. Y si tú no vienes a Jesús, el infierno lo tienes que ir a pagar en el lago de fuego, en la eternidad, con Satanás y sus demonios. Por eso es tan importante entender la vida de Jesús, la muerte y la resurrección, el poder de la sangre, el poder del sacrificio. Y yo quiero leer lo que dice Primera de Pedro 3, 18. Si usted tiene ahí su Biblia o si no yo lo leo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros los injustos, el justo por los justos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una sola vez fue necesario una obediencia de un hombre, de un Dios encarnado como hombre, que nació en la tierra a través de un vientre de una mujer para dar salvación a la humanidad. El único hombre donde se ha gastado tanta tinta escribiendo por las grandezas de este Jesús. Dice la palabra de Dios que si se escribiera todo lo que hizo Jesús en la tierra, no caberían los libros en la tierra. No solamente lo que está escrito en la palabra, sino muchos actos de bondad, de misericordia, de amor. Y todavía se sigue escribiendo historia. Todavía tú eres parte de esta historia, pero que está presente en nuestra vida. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Jesús tomó el lugar que te correspondía. El sustituto del hombre, de los hombres. Imagínese, Dios Padre envía a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, para quitarnos a nosotros y ponerlo a Él, para llevar un precio de cruz, de muerte, de infierno. Un acta de decretos que estaba en contra tuya. Un acta de decreto es todo lo que dice que tú debes
Pero Jesús dijo, yo cargo con esto, voy a cargar. Yo me pongo por ti, Juan, me pongo por ti, Luis, me pongo por ti, Andrés, me pongo por ti, Carlos, Pedro, me pongo por ti, por cada uno de ustedes, me pongo por ti, para morir por ti, para morir por ti, Dionisio, Roberto, para morir por ti, te quito a ti y pongo a mi hijo, que lo envía a la tierra, que se despojó de todo, dice el libro, dice Pablo, que se despojó para morir como hombre obediente, como un cordero, tomó el lugar, tomó una naturaleza divina para tomar una naturaleza eterna, natural, donde tenía que ser así para poder liberarnos de la muerte, de la condenación eterna. Cuando hablamos de Jesús, algo tiene que pasar, empieza a descender su presencia. La muerte y la resurrección son actos exclusivos de nuestra fe cristiana. Si tú eres cristiano, confiesas ser cristiano, esta muerte y esta resurrección son algo exclusivo de nuestro Dios. No hay otro Dios que haya encarnado como hombre a morir por ti o por mí o por la humanidad. No hay ningún otro Dios, absolutamente ninguno, donde haya resurrección, donde haya poder de resurrección, solo a través de Jesús. Y los historiadores lo hablan, Josefo lo habla, Plinio el joven lo habla, Cornelio lo habla. Estos dan testimonio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante entender la vida de Jesús, y no solo la vida, sino la muerte, lo que vino Él a hacer, a padecer por nosotros, para que se cumpliese la promesa. Jesús es la promesa para un pueblo rebelde, un pueblo que se ha querido hacer con su vida caminos diferentes. Y el Espíritu de Dios me decía en esta mañana, me desperté a las 2 y el Espíritu de Dios me empezó a guiar y a orar, y empecé a orar. Y me decía, mi iglesia no ha entendido el sacrificio de mi hijo. La iglesia de Cristo no ha entendido el sacrificio y ha menospreciado la obra de Jesús en la cruz, de mi hijo Jesús en la cruz. Ha pisoteado y siguen pisoteando la sangre con su desobediencia, con su ego, con su maldad, con su arrogancia, con su ira. Pueblos peleando con pueblos, naciones con naciones, hermanos con hermanos, peleándose. Aún no han entendido la revelación de la muerte y del sacrificio, del perdón y del amor de mi hijo Jesús. Y yo podía sentir el corazón de Dios de alguna manera. Sentía el dolor y la tristeza de Dios. Dice, mi pueblo ha abandonado mis caminos, mi pueblo ha abandonado lo que yo vine a hacer a través de mi hermoso hijo. La iglesia no ha entendido por años, cree estar haciendo lo correcto, cree estar haciendo lo justo, lo verdadero, pero no han entendido la revelación de la muerte y de la resurrección. No hemos entendido. Yo me involucro porque muchas veces no entendía. Aún necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la revelación de esa muerte, el sacrificio, cómo fue maltratado, herido. El libro de Isaías 53. Yo corrijo porque el lunes dije Isaías 55, perdóname, pero Isaías 50 y Isaías 53, y yo quiero ir allá. Lo que el profeta allí está escribiendo. Isaías 53. Este capítulo es sumamente importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque es el único capítulo desde el versículo 3. ¿Sabe? Déjeme decirle, cuando me enseñaron esta parte de Isaías 53, me dice la guía turística cuando fui a Israel y me dice, este es el único capítulo del Antiguo Testamento que habla de Jesucristo. Y por eso en las sinagogas los judíos, el judaísmo no lo lee. Se saltan el 52 y el capítulo 53. Lo saltan, no lo leen. Y alguien le pregunta por qué no lo leen. Y la respuesta de ellos es que se parece mucho a nuestro Mesías. Se parecen mucho a nuestro Jesús. Y claro, porque así lo dice la palabra. Isaías 53,
Con este argumento, con este capítulo, tú le puedes hablar a un judío, al que profesa el judaísmo, y le puedes enseñar y decirle, explícame Isaías 53. Esta es la base del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos mucha parte donde podemos dar testimonio, y la palabra da testimonio. Pero en Isaías 53 tú rompes todo paradigma del judaísmo, de los que no confiesan aún a Jesús como Señor y Salvador. Y dice desde el versículo 3, lo que padeció Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Ya vamos a entrar a orar, pero quiero hacerlo de esta manera porque el Espíritu de Dios me guió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Escúcheme, este momento de cuando él iba por el camino hacia el Gólgota, hacia la crucifixión, dice que los hombres quedó tan maltratado, la humillación, los golpes que le dieron, los latigazos, cuando iba llevando el madero, dice que su rostro se desfiguró tanto, pero tanto, y dice que la gente cuando lo veía volteaba a su cara porque no lo podía ver. Y el profeta lo está diciendo aquí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. La gente no lo podía ver, escondían el rostro de él porque quedó tan desfigurado su cara, quedó tan destrozado su cuerpo, que la gente sentía ese dolor, sentía, o sea, como colgaban sus pedazos de carne y la sangre corría. Y dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si tú estás enfermo, hoy te sanas en el nombre de Jesús. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión. Escuche, por nuestra rebelión. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Lo que decía el Espíritu de Dios en esta mañana, cada cual se está apartando por su camino, cada cual está tomando su propio camino. Hay aún religiones que creen que todas las religiones salvan, que hay muchos dioses que salvan, que Jesucristo necesita ayuda. Por Dios, Jesucristo solamente necesitó la ayuda del Padre para darnos la victoria. Solo hay un camino, solo hay una verdad, y solo hay una vida, solo hay una luz, Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, fue un momento muy difícil, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Dice la palabra de Dios, nos enseña que él murió como un cordero. Por eso le decimos el Cordero de Dios. Un cordero representa mansedumbre, muy manso. Se deja llevar, lo están llevando al matadero y calla. Cuando lo llevaron delante de Pilato, y él callaba y dijo, y no te vas a defender. Él simplemente sabía que su silencio era más poderoso, que sus palabras lo podían posesionar en algún lugar. Y él dijo, mis palabras no tienen que ser más fuertes que mis actos. El acto de la cruz, de la obediencia. Yo quiero que hoy, pueblo de Dios, entendamos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el dolor que cargó él, y que cada vez que nosotros vayamos a su presencia, antes de pedir algo, antes de pedir por nuestra salud, antes de pedir por nuestro negocio, por nuestro trabajo, antes de pedir por nuestros hijos, antes de pedir por un nuevo trabajo, un nuevo negocio, una nueva casa, antes de presentar cualquier petición, nosotros hagamos un acto y recordemos el sacrificio de Jesús, la traición,
a través de su mismo discípulo, a través de Judas, que lo vendió por unas cuantas monedas, por la avaricia, porque quiso ser avaro y vendió al maestro, que comió de su plato y lo vendió. Y si tú dices, la gente no me paga a mí igual, yo soy bueno con la gente, mira el sacrificio de Jesús. Que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios podamos entender ese sacrificio. No solamente en la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. No solamente cuando vemos la pasión de Cristo, la película, cuando vemos una película de Cristo, cuando murió, sufrió y todo lo que cargó Él, todo el dolor que Él cargó. No solamente eso, sino todos los días de nuestra vida, que nosotros podamos decir, Señor, tu sacrificio, lo que tú hiciste, yo no lo quiero pisotear. La bondad que tú tuviste, la obediencia que tuviste para conmigo, la misericordia, el favor. Viniste a morir por mí, viniste a revelar al Padre. El que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Llevó al madero toda enfermedad. Llevó al madero, venció la muerte con su obediencia. Y tuvo un momento de dolor y de aflicción. Cuando estaba en el Getsemaní, tenía temor, tenía dolor, se sintió abandonado. Pasa de mí esta copa, le dijo al Señor. Y después le dijo, ¿por qué me has abandonado? En cierta manera estaba Dios Padre. No puede estar cerca del pecado. En cierta manera Jesús sintió el abandono por primera vez del Padre. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y una vez el Señor me enseñó, no solamente el sacrificio y la humillación que le dieron los romanos por nuestras culpas, no solamente eso, sino que el peso, la carga de todo el pecado de la humanidad. Imagínense, adulterio, fornicación, transgresiones, hipocresía, chisme, brujería, todo pecado que tú te puedes imaginar, todo pecado, Él vino a cargarlo. Un hombre que no cometió pecado, en sentir ese pecado, cargarlo y llevarlo a la cruz, no solamente el madero, no solo el peso de ese madero, no solamente la humillación delante del pueblo, sino cargar el pecado de toda la humanidad. A veces no podemos ni con nuestro propio pecado porque nuestra conciencia no lo llama y el Espíritu Santo nos lo está diciendo, nos está trayendo convicción de pecado. A veces no podemos ni con nuestro pequeño pecado o grande pecado. Imagínense cargar el pecado de la humanidad, no solamente de ese tiempo, sino de todas estas generaciones que vienen. Y cargar con eso, se sintió abandonado. Dice que sudó sangre. Imagínense que los médicos dicen que cuando alguien suda sangre es porque es un nivel muy alto de estrés. Imagínense el nivel de estrés que tenía Jesús. El nivel de sentirse separado del Padre nomás era ya un gran dolor para él. Pero vino y lo hizo por obediencia, lo hizo por amor por nosotros. Y por eso es que nos levantamos cada día y tenemos que hablar del sacrificio de Jesús. No podemos quedarnos con la boca cerrada cuando un maestro, un hombre, un profeta, un hijo obediente, como cordero fue llevado y no dijo palabra y fue para morir por nosotros. Ser sacrificado, murió de asfixia, de dolor. Sus brazos, sus manos fueron clavadas, sus piernas fueron clavadas. Una muerte lenta, segura, una muerte humillante, un momento sumamente doloroso. Y eso es ahí donde nosotros debemos de identificarnos. Y cuando tomamos la Santa Cena, el Señor nos recomienda, dice, hagan memoria de mí. Hagamos memoria, es volver al lugar de los hechos. Hoy estamos haciendo memoria del sacrificio de Jesús. Hoy estamos volviendo 2000 y algo años atrás, recordando como si lo estuviéramos viendo pasando por el frente de nosotros.
su cara destruida, sus latigazos que corría su piel, sangraba su cuerpo, desmoronado, y dice la palabra, molido fue. La humillación, y no solamente la humillación, porque yo creo que Jesús estaba consciente del amor más grande, que no sentía humillación, no sentía nada. Más bien sentía misericordia por los que lo estaban latigando, porque oró por ellos al morir. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Perdona a los padres porque no entienden que están matando su propia vida. Se están yendo ellos mismos a la muerte. Ellos mismos están matando su vida. Porque cuando no desobedecemos a Dios, simplemente estamos matando nuestra propia vida. Cuando tú te alejas de Dios, simplemente te estás alejando de Dios y te estás acercando al infierno. Te estás acercando a la muerte. Cuando tú menosprecias el sacrificio de Jesús, simplemente te estás acercando a tu propia muerte. Estás cavando tu propia tumba. Perdón. Pero hoy Dios nos hace recordar el sacrificio de Jesús, su muerte. Y que podamos nosotros decir, Señor, gracias porque enviaste a Jesús a morir por nosotros como cordero. Porque no nos lo merecíamos. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes? Dicen las Escrituras. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas recuerdo, para que tú nos mires? Nosotros que cargamos pecado, maldad, iniquidad, errores. Pero así, con todo eso no nos desprecia. Murió en un momento de cruz. ¿Cómo puede haber gente que niega a Jesús? Cuando es más difícil creer de que no resucitó a que sí resucitó. José de Arimatea lo llevó después de que lo crucificaron y pidió y fue a donde Pilato, al gobernador, y le dijo, necesito el cuerpo de Jesús. Lo preparó. Había un protocolo en ese tiempo para los que llevaban crucificados. No podían ni siquiera compartir tumbas. Los tiraban donde todos. Pero José de Arimatea, un hombre rico, este hombre había incluso preparado una tumba. Él mismo preparó ese lugar. Es una tumba separada para él. Y allí lo preparó y había un protocolo. Imagínense, en ese tiempo preparar al cuerpo de alguien que moría. Era casi 45 kilos preparándolo. Ahí dice que una sábana, pero en realidad los preparaban, les ponían muchas vendas, lo preparaban. Imagínense un hombre, ¿cómo negar la muerte y la resurrección de Jesús? Si Jesús fue preparado y metido dentro de toda esa sábanas preparado, se levantó, entre eso su cuerpo se levantó, movió la piedra. Es más difícil no creer que creer. Es más difícil pensar de que Él no hizo, que no resucitó. O sea, es incoherente pensar que Jesús todavía está en una tumba, que sus huesos están en una tumba. Él resucitó por ti y por mí. Jesús está hoy en este lugar. Su presencia, el Espíritu Santo representando al Padre y al Hijo, está en este lugar, en tu casa, allí donde tú estás. Y tenemos que darle gracias al Padre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted allí en su casa empiece a levantar su mano y decirle, Señor, gracias, dame entendimiento. Dilo conmigo, dígale, Padre Celestial, en esta mañana te pido revelación de la muerte, de la vida y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al Espíritu Santo, ayúdame a entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias porque moriste por nosotros. Y en esta mañana, antes de traer nuestras peticiones, Señor, venimos a darte gloria y honor, a decirte que eres todo y que pagaste por nuestros pecados,
Gracias, Hijo de Dios, Cordero Santo. Digno es el Señor. Deja que la presencia de Dios empiece a descender en tu casa, en tu apartamento, allí en tu sala, en tu cuarto, donde quiera que estés. No permitas, no te duermas. Levántate, levanta tus manos y dile: gracias, Padre. Digno eres tú, Señor. Digno de recibir toda alabanza y adoración. Gracias, Altísimo Señor. Dígale: gracias, Altísimo Dios, con esta alabanza. Resucitó para darnos vida. Gracias por tu muerte. Gracias, el amado está allí en tu casa. Murió por ti y por nosotros. Padre, nos humillamos. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Venimos como tu pueblo a decirte gracias por tu obediencia, Yeshua. Gracias por tu obediencia, por tu amor. Gracias porque como cordero fuiste llevado a la cruz a morir por nosotros. Estabas pensando por aquella persona que hoy está conectada, por los que están escuchando este mensaje. Cuando estabas en la cruz, estabas pensando en nuestros hijos, en nuestra familia. Estabas pensando por Claudia, por Rosa, por Luz Dari. Estaba pensando por Jessica, por Juan, por Matilde. Estaba pensando en Lucero, estaba pensando en Victoria, estaba pensando en ti y en mí. Cuando pasaste destrozado, dolido su cuerpo, y cuando lo estaban crucificando solamente estaba en la mente de Jesús la vida de nosotros, el pago de pecados, nuestras transgresiones, nuestra maldad. Gracias, digno Dios, gracias, porque moriste por María, moriste por Marta, por Maritza, moriste por Susana, moriste, Señor, por cada uno de los que están allí, Señor, y por toda la humanidad. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque moriste por Ángel. Gracias porque moriste, Señor, por Pedro, por la humanidad, por los pecadores, Señor, por los hombres ricos, por los pobres, por los hombres de negocio, por las amas de casa. Moriste por nosotros. Gracias por ese sacrificio eterno. Gracias porque moriste por nuestra familia, Abba Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Abba Padre. Gracias. Digno eres tú, Señor. Dígale: digno eres tú. Cierra tus ojos allí en tu casa y dile: digno eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Fiel y verdadero eres tú, Señor. Gracias, bendito Jesús. Abre tu corazón, abre tu boca con tus propias palabras. Dile: gracias, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Gracias por la cruz. No queremos pisotear tu sangre. No queremos pisotear la sangre de Jesús. El sacrificio tuyo, Señor, no ha sido en vano ni será en vano en mi vida, ni en mi familia, ni en mis generaciones, Señor. Oramos, Señor, dando gracias. Estamos agradecidos. Hay un pueblo en esta mañana que ha dejado la comodidad de su cama para decirte: digno eres, Señor. En su trono está, entronado está el que prometió que iba a morir y resucitar. Hoy está a la diestra del Padre y nos ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de la soledad, en medio de la amargura, en medio de tu aflicción. El Espíritu Santo está aquí revelando el sacrificio de Jesús, la herencia, Jesús el eterno, el que era igual al Padre, el hombre que vino a revelarnos al Padre. Para eso vino Jesús, a revelarnos al Padre, para constituirse como el sumo sacerdote
El sumo sacerdote está a la diestra del Padre ahora. El sumo sacerdote. Para eso vino Jesús a la tierra. Para romper toda obra de Satanás. Toda artimaña de Satanás. Para destruir el pecado. Para pagar todas nuestras deudas. Para pagar todas nuestras deudas. Para eso vino Jesús. A pagar la deuda por ti. Para pagar la deuda que teníamos, se tenía que pagar, y solamente a través de un hombre. Y Jesús dijo, voy a ir obedeciendo a mi Padre. Se crió, caminó por Jerusalén, Cafarnaúm, por Israel, y se crió en Nazaret, conociendo al Padre, hablando del Padre, revelando al Padre. Y sabiendo que un día iba a morir en un madero, que un día iba a tener el propósito por el cual nació, era morir en una cruz. Si tú supieras que tu propósito por el cual naciste es morir en una cruz, yo creo que viviríamos estresados todos los días. Pero Jesús fue preparado para pagar por nuestras deudas. Y para darnos ejemplo, para ser el modelo, a la estatura y el modelo de Él. Por eso nosotros en este día, Señor, te pedimos que podamos ver a ese modelo, a Jesús de Nazaret, y que nosotros podamos caminar por encima de las huellas que Él dejó, y que podamos seguir el camino de la vida eterna, la luz eterna. Señor, danos entendimiento, revelación, conocimiento de lo que es Jesús, lo que fue Jesús y lo que vino a hacer en esta tierra. Padre, yo oro por tu pueblo, para que quites las vendas de los ojos, para que quites la sordera espiritual, para que quites, Señor, y para que circuncides el corazón de nosotros, tu pueblo, Señor. Circuncida nuestro corazón, arranca todo aquello que nos desvía de tus caminos, mi Jesús. La arrogancia, el ego, la vanagloria, Señor, las cosas que ofrece el mundo, Señor, arráncala, Señor. La maldad, Señor, arranca todo aquello, Señor, que nos separa de ti, de tu reino, Padre. Yo en este día, yo pido por tu pueblo allí en casa donde están, para que ellos puedan tener un encuentro con tu Espíritu Santo en esta mañana. Padre, algo se está desatando en este día. El poder de la muerte y de la resurrección. El poder de la sangre. El poder de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, en ese Gólgota, en ese lugar llamado la calavera, Señor. Allí derramaste tu sangre. Fuiste traspasado. Dice tu palabra que una lanza traspasó tu costado, porque esa era la forma como trataban a los que los crucificaban, rompiéndole sus piernas para que no pudieran apoyarse y respirar. Pero a ti no te tocaron tus piernas. Se cumplió la promesa de que no había un hueso quebrado, Padre, pero sí entró una lanza en su costado y salió agua y sangre. Padre, fuiste humillado a lo más profundo, pero entregaste a tu Hijo por nosotros. Gracias por tu gran poder. Gracias, mi Jesús. Dígale gracias. Gracias, gracias, gracias. Dígale gracias porque no abandonaste tu propósito. Gracias porque no abandonaste tu llamado, mi Jesús. Gracias porque te preparaste para el momento de cruz, para darnos la victoria, para darnos la salud, la restauración, la liberación, la salvación. Por eso hoy tú gozas de vida, porque hubo alguien que murió por ti. Hoy gozas de paz, de libertad, que si hoy morimos con Cristo nos vamos con el Padre, porque hubo alguien que pagó el precio. El infierno no fue diseñado para nosotros, Señor, porque para eso enviaste a Jesús,
Para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Para eso lo enviaste, Señor, a morir por nosotros, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Levantamos nuestros corazones, levanta allí donde tú estás. Levanta tu corazón, levanta tus manos. Y si lo puedes visualizar allí en ese momento de dolor, en ese momento de humillación, estuvo clavado por 6 horas. La crucifixión era hasta de 3 días, pero fue tanto que lo maltrataron, que solamente duró 6 horas clavado en esa cruz. Y los cielos se estremecieron, y las tinieblas se estremecieron, pero se fue desatado un poder, una victoria, por la cual hoy nos gozamos. Por eso hoy celebramos la vida y celebramos esta semana. Está bueno el descanso, está bueno las vacaciones, pero que no se nos olvide el verdadero sacrificio, el verdadero sentido de la Pascua, el verdadero momento de la cruz, de la traición, de la humillación, el momento de dolor profundo. Muchos predican y dicen que Jesús no tuvo dolor. Claro que tuvo dolor porque era un hombre 100% hombre, carne. Sentía. Si Jesús lloró, Jesús tuvo hambre. ¿Cómo no va a sentir latigazos sobre su cuerpo? Claro que hubo dolor. Hubo dolor cuando fue apresado y llevado y humillado, transgredido, molido. Claro que hubo dolor, míralo allí, pero míralo en victoria, porque Él venció a la muerte. Satanás no pudo con Él, no lo pudieron, nada lo pudo detener. La muerte no ha detenido a tu Jesús, la muerte no pudo con Él, Pilato no pudo con Él. Prefirieron a Jesús, sacrificar a Jesús que a Barrabás. Prefirieron llevar a Jesús a la cruz. Muchos se lavaron sus manos. Pilato se lavó sus manos. No quería tener nada que ver con él. Su misma esposa le dijo, cuidado con este hombre porque hasta sueños he tenido. No lo toques. Pero él se dejó influenciar por el pueblo que gritaban Jesús, crucifiquemos a Jesús, crucifiquemos a Jesús. Y podemos decir, qué maldad de ese pueblo. Después que recibió la sanidad, la liberación, recibió palabra, cuando Jesús se sacrificó enseñando, y después ese mismo pueblo dijo a Jesús, queremos que crucifiquen. No es nada diferente a lo que está pasando hoy. La misma iglesia sacrificando a Jesús y llevándolo nuevamente a la cruz a través de la desobediencia. Nosotros llevamos a Jesús al dolor, a la cruz nuevamente, al Gólgota, a ese lugar de Calvario. Cada vez que lo desobedecemos, cada vez que estamos apartados de Él, estamos sacrificando a Jesús. Le estamos diciendo, el sacrificio que hiciste en la cruz no es nada. Es mayor mi deleite, mi pecado. Es mejor vivir en unión libre. Es mejor esto. Es mejor la hipocresía. Es mejor el chisme. Es mejor matar que tu sacrificio. Y por eso el Señor decía en esta mañana, el pueblo de Dios no entiende. La gente, ni siquiera el pueblo de Dios entiende el sacrificio de mi Hijo Jesús. Por eso en este día, Padre, pedimos entendimiento, discernimiento. Padre, revelación, trae luz a nuestra mente. Trae luz a nuestra mente, Señor. Que podamos en este día, Señor, entender y comprender que la oscuridad que hay en nuestros ojos, Señor, sea quitada. Que la sordera, Señor, que hay en nuestros oídos sea quitada, Señor. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para entender
tu sacrificio, tu bondad, tu amor, tu fidelidad, tus proezas, tus grandezas, Señor, tu grandeza, bendito Jesús. Padre, hay una herencia que tú nos das hoy a través de Jesús. Dice la palabra que murió y el velo rasgó. Y ese velo nos da entrada. Podemos entrar, accesar al lugar del Padre, al lugar santísimo, al lugar de intimidad. Padre, gracias porque hoy no necesitamos un cordero o un animal. No necesitamos un sacerdote para presentar sacrificio. Padre, en el tiempo, tú no lo enseñas. Escúcheme esto. En el tiempo de la Pascua, sacrificaban corderos. Y los sacerdotes lo presentaban a Dios. Y eran más de 250,000 corderos que sacrificaban para la redención y el pecado. Y para la redención de pecados. Pero ¿sabe? Hoy no necesitamos ni un sacerdote porque tú eres el sacerdote. Y no necesitamos un animal. Tú eres el sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. El cordero inmolado. El cordero inmolado. Él por nosotros. Murió por nosotros. Y tenemos hoy los beneficios del reino. Jesús, gracias. Gracias por los evangelios. Gracias por Mateo, Lucas, Marcos. Gracias por Juan, porque nos hablas de la vida tuya, de la muerte, de la resurrección, de tus milagros, de tu proeza, de tu obediencia. Gracias por revelarnos al Padre a través de los evangelios. Gracias por las epístolas, porque allí nos aplicamos. Son aplicadas las proezas de Jesús, los milagros. Es la vida, la muerte, los milagros, el reino de Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias porque ahí nosotros somos instruidos para entender de que Jesús, omnisciente, omnipotente, omnipresente, en todo momento está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la divinidad tuya, porque fue revelada a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque podemos entender un poco tu reino, que podamos entender que venga tu reino y que se haga tu voluntad, que sea revelado tu reino sobre nuestras vidas, Señor. Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Creador eterno. Gracias, bendito Jesús, sustentador. Gracias, Supremo Rey. Dígale, Supremo Rey, gracias. Tú sostienes mi vida. Dígale ahí, gracias, mi Jesús, porque tú sostienes mi vida. Tú eres mi sustentador. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. No hay un Dios tan grande como tú. Rey soberano, Rey eterno. Tú eres el alfa, tú eres el omega. Dígale, tú eres el principio y el fin. Tú eres el todo de todo cuanto hay, cuanto existe. Jesús, nuestro Rey, que está a la diestra del Padre, victorioso fue, que descendió al infierno, quitó las llaves de las llaves del Hades y recuperó las llaves del Hades. Nuestro Jesús que entró al infierno para dar luz, para dar verdad y para dar acceso al reino eterno. Nuestro Jesús, hoy celebramos no solamente tu muerte, sino tu resurrección. Porque no hay resurrección sin muerte. No hay arrepentimiento sin muerte. Y por eso nosotros tenemos que arrepentirnos en este día de nuestros pecados, de nuestra transgresión. Tenemos que romper toda maldición, todo pacto que hemos hecho con el diablo, con el mundo, con nosotros mismos, para hacer un pacto eterno. Yo le hablo a los que no conocen a Jesús
Y los que no lo han confesado como Señor y Salvador, hoy es el día de redención. Hoy es el día para que el poder de la cruz, el acto de Jesús sea real en tu vida. Hasta que tú no recibas a Jesús en tu corazón, lo confieses y camines en sus caminos y obedezcas la palabra, tú no tienes entendimiento de la cruz, ni tendrás los beneficios de la cruz. Hay beneficios de la cruz, hay un beneficio para ti, hay beneficios y promesas, herencia, todo te pertenece. Todo lo que dice la palabra de Dios te pertenece si tú haces un acto de obediencia, si rindes tu vida a Él, si le das todo tu corazón, todo lo que tienes se lo presentas a Él. Que el sacrificio de la cruz no sea en vano en tu vida. Muchos se mueren sin Cristo, muchos famosos se mueren sin Cristo y van a pasar un tiempo eterno de dolor, de sufrimiento. Hemos conocido hombres famosos, científicos, cantantes, deportistas, que se van a una eternidad sin Jesús, porque no entendieron el sacrificio. Quizás oyeron de Jesús, sí oyeron de Jesús, sí oyeron de lo que el Padre lo hizo, tal vez lo leyeron, tal vez lo predicaron, pero se desviaron del camino y no tomaron el serio de sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Y yo pido que la revelación que le diste a los apóstoles, la revelación que le diste al apóstol Pablo para escribir tantos libros en el Nuevo Testamento, esa revelación venga a nosotros para que nosotros podamos entenderte, comprender el reino de Dios y su justicia, que podamos entender que solo hay un camino. Mahoma no existe, murió y ya se quedó allí. Los creadores de tantas sectas se quedaron allí y no resucitaron. Smith se quedó allí, no resucitó por ti ni por mí. Alá no murió, no resucitó. Mahoma no resucitó. Buda no resucitó, solamente Jesús de Nazaret. Él resucitó y su espíritu está allí contigo donde tú estás. Y su espíritu está allí. Dios está quitando vendas de los ojos, de los oídos, del corazón. El Espíritu de Dios empieza a ministrarte hoy, ahora, allí donde tú estás. El mismo Espíritu de Dios entra a tu habitación, a tu sala. Levanta las manos a Él. Si tú tienes un familiar en tu casa, extiende tus manos hacia tus familiares. Capaz hay alguien allí que no conoce a Jesús todavía. Tú extiende tus manos hacia tu familia. Tal vez están en otro país. Tal vez están en otro estado. Levanta tus manos hacia ellos. Y dile: Señor, en este día yo te pido, como tu Hijo, que ellos puedan entender y comprender el sacrificio de Jesús en la cruz. Diga: yo oro por mi padre, mi madre que están allá, en cualquier parte donde estén. Diga: yo oro por mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, mis tíos, que todos puedan llegar al conocimiento y al entendimiento de la verdad. Dígale: por mis hijos yo oro para que entiendan el sacrificio de Jesús y que sean obedientes. Presenta a tus hijos, a tus niños, a tu nena, a tu niño. Presenta, aunque sean grandes ya con barba, pero son tus niños, preséntalos. Dígale: Señor, si aún no te conocen, Señor, que envía obreros a esa mies para que ellos puedan entender y comprender y te puedan conocer, mi Jesús. Que puedan entender tu sacrificio en esta semana. Padre, quita toda venda hipócrita de nuestros ojos. Quita toda hipocresía, toda falsa mentira de la religión. Quita toda cultura mentirosa, diabólica de la mente del pueblo. Esto no es de dejar de comer algo
o dejar de comer algo por un día, 2 días. Esto se trata de sacrificar tu vida a Jesús. Esto se trata de darle la vida a Jesús. Esto se trata de sacrificio, de muerte continua, de humillarnos delante de su presencia. Esto no se trata de dejar de comer carne en esta semana. Esto no se trata de dejar o de hacer o aquello. Esto se trata de Jesucristo. Esto no se trata de falsa religión, de falsa cultura y mentira. Que el Espíritu de Dios pueda liberar al pueblo la mente mentirosa. No es por obras, sino por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia que nosotros hemos sido llamados. Tú has sido llamado, no es casualidad que tú me ves. No es casualidad que tú desconectaste hoy sin conocerme, te conectaste hoy, no es casualidad, porque hay un mensaje eterno. No se trata que yo te conozca, se trata que Jesús te conoce. Que el Espíritu Santo conoce tu debilidad, tu aflicción y tu dolor. Y por eso estás conectado en este día. Por eso esta transmisión ha llegado a tu pantalla, a tu móvil, para que tú puedas entender que hay un Dios soberano sobre tu vida, que cuida tus pasos. Pero si yo soy malo, dirás, no importa, Saulo, malo, que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro con el Padre, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro. Hoy tú tendrás un encuentro con Jesús. Padre, yo pido encuentros con tu presencia. Padre, ya no más tristeza, ya no más soledad, ya no más estrés, porque Jesús lo llevó a la cruz. Ya no más dolencia, ya no más enfermedad. Entrégale tu carga a Jesús en esta mañana. Allí, ve, haz memoria de Él. Míralo allí en la cruz. Él llevó tu aflicción, tu dolor, tu soledad, tu amargura, tu ira. Hay gente airada. Entrégale esa ira a Jesús. Dígale, Señor, te entrego esta ira, esta impotencia que no puedo con ella. Entrégala. Suelta esa maleta de pecado. Suelta esa maleta de estrés, de dolor. Y llévalo allí. Entrégaselo a Jesús. Él está por ti. Él ha muerto por ti. Porque cargas lo que no tienes que cargar. Porque no entregas ese estrés, esa amargura, esa soledad. De una vez por todas, sé libre. Porque Jesús murió por eso. Es reconocer y entender que mis cargas no son mías, que mi aflicción no es mía. No importa si se cierran todas las puertas. No importa si no tienes trabajo, más de 1 año, 2 años sin trabajo. Se abren las puertas. En el día que empieces a confiar en Él, las puertas se abren. Andas enfermo por años. Entrégale el día que entiendas la muerte y la resurrección de Jesús. Ese día serás sano. Quita la incredulidad. Saca la incredulidad de tu mente, de tu corazón. Dile a tu corazón, eres un corazón obediente, un corazón creyente. Creemos en Jesús. Creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Creemos en una segunda venida. Creemos en lo que dice la palabra. Creemos en eso. En los fundamentos lo creemos. Y por cuanto creemos, lo recibimos. Lo recibimos. Lo tomamos y lo vivimos. Tira tu mano allí. Yo voy a orar por tu necesidad. Hay muchos mensajes que han llegado. Oramos, no nos olvidamos. Yo personalmente no me olvido de tu petición. Yo las leo y las pongo delante de la presencia de Dios. No se me olvida, y si se me olvida, el Espíritu Santo lo sabe. Padre, yo oro por tu pueblo allí donde quiera que estén. En cualquier rincón, desde la Patagonia hasta Canadá, la punta, Señor, de punta a punta del continente americano. De punta a punta del continente europeo, África. Yo veo que se abren caminos. Se abren caminos para tu pueblo, Señor. Sanidad, liberación, restauración. En el nombre de Jesús. Ministerios vuelven a renacer.
Cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús. Cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús. Y Dios le dice a alguien en este día, creo que es pastor, lo mismo que me dijo a mí hace 5 años atrás. Tu mensaje tiene que llevar la cruz. El poder de la resurrección. De lo contrario, solamente estás entreteniendo. Si tu mensaje no lleva la cruz, no lleva nada. Esto no mueve el reino. Lo único que mueve el reino, dice el Espíritu de Dios, es el sacrificio de Jesús, mi Hijo amado en la cruz. Lo único que lleva reino y hace crecer como arbusto esa semilla de mostaza, dice el Espíritu de Dios, es el sacrificio de mi Hijo amado y la resurrección. El poder que se desata en la resurrección. Padre, ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Yo oro por la aflicción, el dolor, el desierto, la tristeza, la amargura, el estrés, la dolencia en el cuerpo de tu pueblo. Padre, cualquier sea su aflicción, Padre, yo los bendigo en este día y declaro en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchos que no les gusta que uno declare, pero yo declaro la palabra de Dios porque hay autoridad en mi voz. Hay unción en la voz de los siervos de Dios. Y por cuanto hay unción, hay autoridad. Y en la autoridad de Cristo Jesús yo declaro que se rompe toda enfermedad, cáncer, se pudre en el nombre de Jesús. Dolores del alma, del corazón, engaños, tristeza, soledad, depresión, suicidio. Atamos el espíritu de suicidio. El Señor me mostraba a un joven que tengo que orar por él porque sé quién es. Un joven predicador que está tomando pastillas para la depresión. Padre, yo pongo en tus manos a ese pastor de jóvenes, que fue pastor de jóvenes y que está tomando pastillas para la depresión. Padre, lo liberamos de toda depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la resurrección lo declaramos libre y sano, guardado y protegido, Señor, por tu sangre. Padre, protege a tu pueblo con tu preciosa sangre, con el poder de la resurrección. Si tú tienes una necesidad, créelo conmigo. Levanta tu mano allí como una acción de fe. Si necesitas salvación para tu familia, sanidad, restauración, un nuevo trabajo, finanzas, relaciones rotas, Padre, yo bendigo a tu pueblo y declaro, Señor, que la petición que está en el corazón de tus hijos es un sí, amén, conforme a tu voluntad. Padre, yo bendigo a tu pueblo en este día. Bendigo a cada persona que nos está viendo allí a través de este medio. Que la unción y el poder de la cruz llegue a sus hogares. Declaro rompimientos financieros. Declaro rompimientos, Señor, espirituales. Declaro, Señor, que rompimientos ministeriales, Señor. Gente que está quedado en su ministerio, Padre, ahora sale del letargo y entra en el fuego a través del poder de la sangre. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tengan un día hermoso. Cubrimos las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, el mediodía, la tarde y la noche de este último día de marzo. Padre, y presenta conmigo el mes de abril. Diga, Señor, yo presento el mes de abril. Padre, a partir de mañana, abril, el 4.º mes, un mes de bendición, cosas nuevas, rompimientos, testimonios. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo y pido que la lluvia poderosa del reino viene sobre la tierra y sobre el corazón de tu pueblo en el mes de abril. Padre, este mes de abril viene con poder, gloria y unción. Si usted lo recibe, diga amén. Yo lo recibo, yo lo creo. Yo lo creo y yo lo tomo para mí. Lo tomo para mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga amén.
Padre, yo cubro todas las oraciones. Yo cubro la enseñanza y la palabra. Yo cubro esta hora, Señor, que estuvimos en tu presencia. Y que todo lo que hiciste en el pueblo de Dios, Padre, Satanás no lo puede robar, porque está cubierto con la sangre de Cristo. Padre, nos ponemos la armadura, como forma Efesios 6:14, nos ponemos la armadura y nos preparamos, Señor, para el día de hoy, para el día de mañana, en el nombre de Jesús. Diga, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Diga amén y amén. Poderoso. Los bendigo, gracias por conectarse conmigo. Sigan orando, que pasen una semana linda. Nos vemos el viernes a las 5 de la mañana. Vamos a estar orando por el poder de la resurrección. La resurrección y el poder. Esa columna vertebral de nuestra fe. Sin resurrección no hay cristianismo. Así que los espero el viernes. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Les amo en el amor del Señor. Comparta este video. Compártalo con alguien. No cuesta nada. Un dedito y lo comparte y mucha gente será liberada, transformada y tocada por el poder de Dios. Que Dios les bendiga. Mándame su testimonio, por favor. No lo deje de hacer. ¿Qué está haciendo Dios en estas intervenciones divinas? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Mándele un like, un corazón a alguien. Mándele un versículo a alguien. Hay muchos tesoros en tu corazón. Dáselo a alguien. Dios va a poner a alguien para que tú le hables. Hay alguien que que necesita lo que tú tienes en el corazón. Hágalo. No lo deje hacer. Nos vemos. Bendiciones. Cuídense.